Participa en la Oficina de Investigación de I+D, Apogeo y Crisis de la Nueva Armada 1750-1820 y España, el Comercio Marítimo Internacional 1748-1928. Su línea de investigación principal la constituye la Carraca y la construcción naval. Ha publicado El Arsenal de la Carraca, 1617-1626, Jartes y Lonas, la renovación de la Armada de la Bahía de Cádiz, 1717-1736. Entre sus numerosos artículos podemos citar los más recientes: La construcción naval de Peña en 1818, En busca del equilibrio de los sistemas constructivos, El Ministerio de Valdés en su proyección carraqueña, de Saxe y Nuevo Español, y finalmente la introducción de los porros de cobre en el sur. Muchísimas gracias, profesor Quintero, por haber venir desde el sur extremo hasta el norte extremo. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti por tu amable invitación y sin duda para mí es una enorme satisfacción, ¿verdad?, participar en un congreso en el que han logrado reunir, pues yo creo que a la inmensa mayoría de los especialistas en la Armada Española. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar hablaros y centrarme en Jorge Juan y el Arsenal de la Carraca. No voy a pretender contar qué fue en general el Arsenal de la Carraca, aunque lógicamente vamos a hablar de él, y tampoco voy a adentrarme en la figura de Jorge Juan, porque en este congreso pues, se ha tratado por especialistas mucho más que cualificados. Sí vamos a intentar ver qué relación tiene Jorge Juan con el Arsenal de la Carraca y veremos que su influencia en el Arsenal es menor que en el Arsenal de Cartagena y que en el Arsenal de Ferrol. Trataré de poner con claridad la idea. Bueno, los orígenes del Arsenal de la Carraca quedan vinculados a una figura que, desde mi punto de vista, es fundamental en todo el proceso, y es la figura de José Patiño. De alguna forma, la Paz de Utrecht desposeyó a la monarquía hispana de toda presencia en Europa, como ya sabemos. España, abandonada por Francia, debió privilegiar comercialmente a Gran Bretaña y mirar decididamente al Atlántico para proteger las comunicaciones indianas. Era necesario organizar una marina de guerra eficaz. Felipe V, que como todos sabemos estaba casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio, tendrá ahora como hombre fuerte a Alberoni. Este prescindió de la ruinosa cooperación con Francia y lideró la revisión de Utrecht. Era necesaria, urgente, crear una armada, y para ello se nombró en 1717 Intendente General de Marina a José Patiño, que fue investido de amplios poderes. Patiño fundó, desde mi punto de vista, la Armada Ilustrada, tanto por la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, como creación del Cuerpo de Ministerio, la Comisaría de Ordenación y la Contaduría de Marina, remodeló el cuerpo de oficiales y reglamentó el reclutamiento de marineros, así como la infantería y la artillería de marina. Luego se centró en el diseño de los arsenales, en los técnicos y en los propios barcos. Apartado temporalmente del poder tras la derrota de Cabo Passaro, en la que fue, desde mi punto de vista también, injustamente responsabilizado, lo recobró el 5 de diciembre de 1719 tras la caída de Alberoni. Cimentará entonces la Marina con las ordenanzas de sueldo y de arsenales, las instrucciones generales para el cuerpo de ministerio y la creación de los departamentos marítimos en Cádiz, Ferrol y Cartagena. Esta estructuración será la base de la Armada Ilustrada y, como sostienen Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola, se fundará en arsenales capaces de construir las unidades de línea necesarias para la Armada y la creación de instituciones capaces de proveer
a las embarcaciones de guerra. El personal cualificado, preciso para sostener una intensa actividad bélica en las aguas de los 5 continentes, debía de ser asimismo previamente estructurado. Los arsenales. El primer arsenal en comenzar sus obras fue el Arsenal de la Carraca. Estaba ubicado en el corazón del área metropolitana de la Carrera de Indias. Vemos esa ubicación, ahí en principio indefinida, fue la elegida por Patiño. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Primero, por su indiscutible proyección americana, la que se pretendía, la tradición que había en la bahía respecto a las comunicaciones con América. A ello se unía su privilegiada ubicación respecto a Gibraltar, su prudente cercanía a la frontera portuguesa y su ubicación en el centro del perímetro costero peninsular. Está situado además en lo más profundo de la bahía de Cádiz, en un islote fangoso, un auténtico lodazal que retrasó y encareció las obras y que además, como todas las ramas y bahías, tenía tendencia a perder calado. Sin embargo, contaba con importantes ventajas como la capacidad para fondear hasta más de 70 navíos, el régimen de vientos predominantes, las facilidades para la conservación de embarcaciones y especialmente su potencialidad defensiva. Por mar, resultaba invulnerable por la doble línea de fortificación de la bahía de Cádiz. Sería los castillos de San Sebastián, Santa Catalina, que aquí no estaba terminado de construir, y por esta segunda línea, que sería el puntal de, el castillo de Matagorda y el puntal, y se uniría después Fort Luis en el Trocadero. Por tierra, su propia condición de isla, rodeada de innumerables caños y terrenos, como hemos dicho, de marismas, anegadizos, inconsistentes y completamente llanos, lo hacían asimismo inabordable. Bueno, esto he puesto para que veáis cómo la bahía pues, no ha modificado en gran medida su configuración, y el Arsenal de la Carraca está aquí, se ve perfectamente el terreno que acabo de describir muy soberanamente. El proyecto general fue obra del ingeniero Ignacio Sala y del propio José Patiño, que concibieron el complejo en una isla rectangular ordenada en 3 sectores. El primero, este sector de aquí, dedicado fundamentalmente a la administración y servicios. Había un gran edificio, que era el Obrador, y en este sector estaba el muelle principal, además de la puerta del mar que quedaba, y arrancaba lo que sería una calle principal. El segundo sector, como se está viendo, bastante más grande, más amplio que el anterior, era dedicado fundamentalmente a zona industrial y había determinados cuarteles. Dentro de este sector se observan 2 áreas bien diferenciadas, una la plaza de la construcción, esta de aquí, y otra la zona de la arboladura y embarcaciones menores. Por último, separado por un dique para enriar, para conservar, para mantener las maderas en agua de mar, separado, como decía, por este dique, se encontraba este sector en el que el edificio fundamental era la fábrica de la cordelería, la fábrica de jarcia. Habían otras pequeñas instalaciones dedicadas fundamentalmente a actividades relacionadas con la jarcia y a los víveres. Al
principio no fue fácil el trabajo en el arsenal. Sin duda, ese lodazal que hemos dicho que constituía el terreno dificultó enormemente las obras y se convirtió en una verdadera escuela de trabajo en fango. La técnica del estacado, del pilotaje, que no vamos a comentar, pero fue la que sostuvo a esos edificios. Podemos entender entonces que los trabajos fueron a veces muy penosos, siempre lentos y con muchísimas dificultades. Aún así, muy pronto el arsenal comenzó a prestar su servicio. Llegado este momento, quizás convenga recordar que en principio el arsenal está descentralizado y se intenta aprovechar, Patiño intenta aprovechar esas pequeñas instalaciones que salpicaban la bahía de Cádiz y que ya tenían una cierta o bastante tradición en trabajos de construcción y reparación naval. Me refiero al... sería la técnica del estacado que hemos dicho y... se me ha ido. Esas instalaciones serían el puntal, en menor medida, mucho menor medida, el trocadero y el real carenero del puente Suazo. En el puntal, que está, como estamos viendo, en terreno gaditano, ahí se construyeron los primeros barcos que, por un sistema que yo denomino construcción compartida, y era que los barcos en rosca se construían en el puntal y luego se trasladaban hasta el arsenal, donde se terminaban de equipar y armar. Importante fue asimismo el Real Carenero, unas instalaciones modestas, pero que prestaron un servicio realmente interesante, sobre todo en este periodo para el tratamiento de la lona. Bien, los primeros barcos que salieron de este arsenal fueron los navíos de 60 cañones Hércules y Real Familia. Fueron construidos por Juan Belletruz y posteriormente una galga de 50 cañones, una fragata construida por Casanova. Los primeros barcos que se construyeron en el arsenal de la Carraca habremos de esperar hasta un poco más adelante y serán las fragatas las bombardas Brontes y Piramón. Pero ello, gracias a la insistencia de Patiño, y se construyen sobre unas gradas provisionales que se instalaron en el arsenal. Estamos hablando todavía de la década de los 30. Fragatas, las primeras embarcaciones de un cierto nivel que se construyeron fueron dos fragatas, eran mixtas porque estaban destinadas al corso y debían de ser muy rápidas, muy veleras. Eran las fragatas El Águila y la Aurora. Tras el fallecimiento de Patiño, continuará su obra el Marqués de la Ensenada, pero la guerra con Inglaterra modificó fundamentalmente los objetivos. Basta tener en cuenta que, según Didier Ozanam, entre 1739 y 1748 la Marina perdió alrededor de 50 barcos. Lógicamente, la Carraca también sufrió momentos de extrema dificultad. Altran, director de la construcción de bajeles de la Armada, se mostrará muy preocupado por el abandono padecido en el Arsenal del Sur. Incluso el intendente Alejo Gutiérrez de Rubalcaba advierte de la cantidad de maestranza que perece en los pueblos circundantes por falta de trabajo. No puede extrañar entonces la salida masiva de carpinteros y calafates hacia La Habana y hacia el sector privado. Tras la paz de Aquisgrán, Ensenada acometió la reactivación de la Armada, como se ve
en una de sus famosas exposiciones al rey: es menester confesar que la marina que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido arsenal, que es su fundamento. Es decir, considera a las bases navales como los cimientos de una marina poderosa. Se apoyará como patinio en el cuerpo del ministerio, manteniendo así, al menos en los arsenales, la denominada supremacía de la pluma sobre la espada. Además, organizará numerosas expediciones para conocer los adelantos europeos en todas las materias. No vamos a profundizar en ninguna de ellas, porque aquí ya se han visto, pero sí vamos a destacar dos: la de Antonio de Ulloa, a quien encomienda sobre todo el estudio de los puertos y arsenales en Europa, y a Jorge Juan, a quien responsabiliza fundamentalmente de la construcción naval y todo lo que se la relaciona. Entramos así en contacto con Jorge Juan. Poco después de llegar a Londres, envió a Cádiz los primeros modelos de una grúa, un horno y unos diques para carenar en seco. Ciprián Autrán restó utilidad a su aplicación en la Carraca. El dique, porque la inestabilidad del terreno dificultaría su construcción, así como las dificultades del escaso movimiento de las mareas, y además estimaba elevadísimo el coste de mantenimiento. La grúa era válida, pero le sobraba la casetilla. Esta solo sería útil para los climas lluviosos. Finalmente, rechazaba el horno para doblar los maderos y los tablones, porque los resecaba en exceso. Porque Juan, que continuaba enviando nuevos informes sobre un barco para limpiar fondos en los puertos, una máquina para blanquear cera, otra máquina de fuego para achicar agua, que también se ha comentado aquí. Así, en plena faena, le llega el contenido de los informes de Autrán. Jorge Juan respondió con cierto desprecio, con la suficiencia de quien se sabe que está destinado a liderar el proyecto reformador. Contesta a Ensenada: amigo y señor, devuelvo la carta con las explicaciones de dique, grúa y hornos para calentar y doblar las tablas. El inglés que hizo la explicación parece que no entendía mucho del oficio. Y don Ciprián Autrán tiene razón al decir que para carenar sus navíos, y más aún a su modo, se necesitan diques más profundos, pero gracias a Dios no se harán ni carenarán a su modo. Se trata en consecuencia de un informe en parte irónico, que no admite discrepancia y que desprende cierta suficiencia respecto a Autrán. Bien, la política ensenadista propiciará que los albores de los 50, es decir, en este mismo tiempo en el que estamos hablando, la Carraca, como también otros arsenales, muestre una frenética actividad en el acopio de maderas y otros pertrechos. Y se redactan nuevos planes para adecuar el proyecto general a las necesidades del periodo. El primero de estos nuevos planes se debe a Autrán. Preveía la utilización de los terrenos colindantes incluso a la base naval, sobre todo porque incluiría una cocina para la marinería. Además de ello, el diseño es bastante funcional. Una de sus grandes preocupaciones fue dotar al arsenal de una perspectiva importante. Fijaros cómo respecto al proyecto general se ha abierto esta plaza, y aquí ha instalado un obelisco y otro al final de esa avenida para darle esa profundidad que él creía que necesitaba. Y además
diseña 4 gradas de momento de construcción. En este momento no contempla él, por las razones que hemos visto, los diques de carenal en seco. Sí se cuida de arboledas que den sombra y que contribuyan a incrementar esa perspectiva que antes hemos dicho, bien, y dedica con el proyecto general el caño del espantatajero, este de aquí, lo dedica a las naves de arboladura. Pero este proyecto, sin embargo, no tendría una aplicación inmediata, a pesar de que su presupuesto se elevaba a una cifra en principio asumible, 8,5 millones redondeando de reales. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto? Probablemente por las discrepancias, por la poca confianza que Jorge Juan tenía en Altran. De hecho, poco después, en 1753, Jorge Juan presenta un nuevo proyecto. En este caso, con José Barnola, que era el ingeniero del Arsenal. Este proyecto, que tampoco se llevaría a efecto, solo en una parte muy ínfima. Es más, a pesar de que el rey lo aprobó, se recuperarán elementos de proyectos anteriores en detrimento de este. Desde nuestro punto de vista, la gran aportación de Jorge Juan al proyecto fue la plaza de la Constitución. Veamos cómo ya se ha incrementado el número de gradas a 8 y se contempla los diques de carenal en seco. Desde nuestro punto de vista, la gran aportación, sin duda, de Jorge Juan. En este caso, el presupuesto se elevaba a 78,700,000 reales. El rey, sin embargo, aprobó el proyecto de Jorge Juan y Barnola. Sin embargo, como ya he dicho antes, y como antes que yo ha afirmado Barros Canela, muchas de sus ideas no van a llevarse a cabo. A pesar de que mediante la Real Orden de 3 de mayo de 1754 ordenaba con preferencia a otras obras atender en el Arsenal de la Carraca la formación de los diques de carena. Sin embargo, en los años siguientes los trabajos en el Arsenal continuaron a un excelente ritmo, hasta el punto de que en 1759 la Corte sospecha de ese ritmo tan acelerado y su sospecha estaba en que preveía que se estaba apartando del proyecto que se había aprobado de Jorge Juan. Efectivamente, el intendente Juan Gerbau reconoció que la mayoría de las obras realizadas desde el plan Jorge Juan y Barnola eran ajenas al mismo, justificándolo en razones de urgencia, de extrema necesidad y de inviabilidad del propio plan a causa de su elevado coste económico. El intendente recordó que el presupuesto ascendía a 5,250,000 pesos de a 15 reales y que la consignación mensual era de 15,000 escudos, cantidad absolutamente insignificante para un proyecto de esa envergadura. Advertía además que el capital real invertido en la Carraca desde el día 1 de enero de 1755 hasta octubre de 1759 había sido algo menos de la mitad del dinero consignado. Finalmente, afirmaba que a pesar de no haber dispuesto el fuerte y desorbitado gasto que ha habido en otros departamentos, se había conseguido formar un arsenal bastante completo y adecuado a las necesidades del Departamento del Sur y que mejoraría considerablemente con la ejecución de algunas de las obras previstas. Entre esas obras, consideraba importante finalizar el cuartel de desterrado, la cordelería,
construir un dique para carenar, según el proyecto, no ahora ya de Jorge Juan, según el proyecto de Mateo Mullan, que fue uno de los constructores ingleses, el que llegó a la Carraca. Este constructor había presentado ya en 1757 un proyecto para construir el dique de Carenar en seco y no le fue autorizado. Ahora, años después, volví a insistir en la idea. Parecía que estaba bastante fundado, parecía que el coste era asumible, pero parece que un informe desfavorable de Jorge Juan dio al traste con su proyecto. Creo que es interesante conocer que en 1754 Jorge Juan y Barnola habían iniciado la construcción del dique de Carenar en seco en la Carraca, pero terminó en un auténtico fracaso. Se empezaron a hacer las excavaciones, a clavar estacas, pero la inconsistencia del terreno se tragó literalmente toda la obra, hasta el punto de que el proyecto quedó parado, como lo estaría hasta que ya en la década de los 80 Sánchez Bort se encargará de la construcción de los diques y efectivamente conseguirá que se puedan construir los 3 diques, aunque él, Sánchez Bort, ya cuando se terminan había fallecido y terminan las obras el ingeniero carraqueño también, Tomás Muñoz. Bien. No parece que hubiera consecuencias importantes contra las autoridades carraqueñas por abandonar tan sensiblemente el proyecto de Jorge Juan. Quizás porque la influencia de este en la corte había decrecido de manera muy importante. En todo caso, a principios de los 60 se ralentizaron las obras a consecuencia de la crisis económica provocada por el tercer pacto de familia, por la entrada de España en la Guerra de los 7 años. A pesar de ello, un intento de sublevación de los presidiarios en 1763 obligó la construcción del presidio de 4 torres. El plano fue informado positivamente por Jorge Juan, con las únicas recomendaciones de ampliar la cocina para los presos y extremar las precauciones en la cimentación. Las obras quedaron concluidas a principios de 1765. Bien, si volvemos a la construcción naval, quizás convenga recordar que, como sostiene Lourdes Odriozola, el navío que hasta entonces había logrado unificar la tipología de los barcos de la Armada era el navío de Gastañeta, posteriormente modificado ligeramente por el ya citado Cipriano Autrán. El navío de Gastañeta tenía en la eslora la base del diseño, complementada con una reducción del puntal respecto a las medidas tradicionales. Las secciones transversales se diseñaron mediante un método definido por Cruz Apestegui como de transición, porque la zona central del barco continuaba trazándose de manera muy similar a la tradicional. Esta embarcación resultaba larga y robusta, pero era muy estable y marinera. Era capaz de navegar sin lastre, que representaba una verdadera innovación en la época, pero sobre todo era una embarcación adaptada a las necesidades de la Armada en ese momento. ¿Y cuáles eran? Pues también se ha dicho aquí. La fundamental, garantizar la flota de regreso de América y lógicamente la de ida a América. De ahí que este barco, que no era excesivamente grande por lo general, pero sí resultaba marinero, como hemos dicho, fuera importante para esas necesidades de ese momento. Evidentemente no todo eran ventajas, tenía detractores y le achacaban
una eslora y un lanzamiento excesivo, lo que le ocasionaba un quebranto mayor del deseable. Su potencia artillera era menor que la de barcos extranjeros de eslora similar. Exigía un gran consumo de madera y finalmente presentaba una ligazón deficiente que provocaba el fácil arqueo del barco y exigía costosísimas carenas. A mediados del siglo XVIII, la construcción naval seguía en manos de carpinteros de ribera puramente tradicional. Es verdad que habían también teóricos, también se ha dicho aquí en el Congreso, y es verdad que habían existido importantes planos generales que trataban de alguna manera de sistematizar la construcción de los navíos. Recordar, por ejemplo, García Palacio, Tomecano, Garrote, o incluso podemos incluir al propio Castañeta. Ahora ya en Europa iban adquiriendo importancia científicos como Chapman, Bouguer o el propio Jorge Juan. Ellos daban una importancia vital a la teoría, pero también es verdad, como sabemos, que el paso de esta teoría a la práctica resultó bastante lento. Bien, en este contexto se sitúa el viaje de Jorge Juan a Londres. Consiguió enviar a España a más de 50 técnicos, entre los que se encontraban los constructores Ricardo Roth, que vino aquí a Ferrol, Bryan, que fue a Cartagena, David Howell, que terminó en Guarnizo, y Mateo Mullan, que ya lo hemos citado, que fue destinado a la carrera. Las condiciones en las que vinieron fueron excelentes. Los ayudantes cobraban 18.000 reales al año y los constructores podían superar los 55.000, además de alojamiento para ellos y para sus familias, y a veces criados. En definitiva, unas condiciones económicas casi excepcionales en la España del siglo XVIII, que al margen de otros privilegios doblaban al menos a sus similares españoles, a pesar de que su capacitación profesional, a pesar de muchas cosas que se ha dicho, seguía basada en la experiencia y no era tan elevada como el prestigio que se les atribuyó, que a veces el prestigio atribuido a los constructores ingleses se debía más a los éxitos militares alcanzados por la Armada Británica que a la excelencia de la propia construcción naval. Los constructores que llegaron a España tampoco eran los mejores. Es más, ninguno de ellos, siguiendo a José Patricio Merino Navarro, ninguno de ellos decía había construido un navío de guerra. Incluso cabría preguntarse si estaba justificado el intento de alterar la evolución del método de construcción naval Castañeta-Utrán, para muchos denominado a la española. Pues como se verá, no resolvió los problemas que se les achacaban en cuanto a fortificación y a continuas tareas de mantenimiento. En todo caso, los constructores ingleses recibieron poderes absolutos. El primer problema del método que vamos a llamar inglés, aunque somos conscientes de que no es el más apropiado, se plantea con las proporciones del primer barco labrado por Roth en España. Era un barco que estaba saliendo demasiado grande, demasiado largo. Ante las críticas, debió salir al paso Jorge Juan, que recurrió incluso a especular con los datos. Para huir del término largo, que como recordamos era uno de los más criticados a Castañeta, recurría al término grande, fundándose sobre todo en el número de cañones que iba a artillar. La diferencia entre los dos modelos, entre el modelo que él decía de Castañeta y el modelo actual de Roth,
lo cifraba Jorge Juan en 8 cañones y decía que reducidos a la mitad, aludiendo a que en combate solo se ofrece una banda, implica combate defensivo, solo serían 4 cañones en combate. Decía además que en cuanto a fortificación resultaba beneficiada por soportar menor peso y por la reducción del número de portas. Finalmente, decía también Jorge Juan que en caso de derrota el pueblo pensaría que había sido ante un enemigo superior, pero que en la victoria, muchas gracias, pero que en la victoria también pensaría ese pueblo que con menos cañones y quizás con menos barcos se había vencido a un enemigo de fuerza mayor. Podría acordarse con Artiñán y Gardácano que es caso curiosísimo que los ingleses copien nuestros navíos y que su nueva serie se haga sobre el calco de nuestra princesa y que al mismo tiempo nosotros acudiéramos a constructores ingleses para mejorar los nuestros. Se convendrá, en todo caso, que los cambios introducidos por los ingleses fueron fundamentalmente de técnica constructiva. En general, los ingleses usaban con mayor profusión que los españoles los dormidos, las curvas balonas y las cuerdas y tracas, y variaban el grueso de determinadas piezas, todo ello con la finalidad de obtener mayor fortificación. Pero quizás lo más innovador fueron la técnica de encoramentar y las uniones de las diferentes piezas, pues las cabillas de madera, como sabemos, sustituían prácticamente en buena parte del barco a la clavazón de hierro. De cualquier forma, la introducción del conocido método inglés provocará una gran crispación entre los técnicos españoles que nosotros vamos a centrar en Australia. El 30 de junio de 1750 se informa a Varas, que era el intendente, que el constructor irlandés Mateo Mullan llegará en breve acompañado de sus oficiales para construir navíos. Se le ordena además reunir la madera necesaria para construir uno de 70 cañones y contratar árboles del norte para la arboladura. Y finalmente que deben modificarse las gradas de construcción que había diseñado Australia. Además de todo ello, estaba el proyecto de montar 4 quillas antes de finalizar diciembre, y al año siguiente el número de gradas debía de llegar hasta 8. A finales de septiembre el constructor inglés tomó posesión y fruto de su primer trabajo fue el navío El África. Pronto se comprobó que las piezas de la quilla no se ensamblaban de arriba abajo, sino de lado, y los raseles de proa y de popa irían sobredormidos en lugar de los tradicionales yugos españoles. El barco, por lo demás, mantenía bastantes similitudes con el navío de Castañeta, quizás por utilizar las maderas cortadas por Autran y por la propia maestranza que llevaba décadas trabajando. El África fue votado el 20 de noviembre y logró sobrevivir a Trafalgar. Tuvo una vida muy dilatada. A principios de 1752 se contempla un ambicioso plan para la carraca. Además de los 4 navíos citados, había que cortar madera para otros 7 y una fragata, y reservar una madera que se había recibido de la montaña para otras 3 fragatas de 20 a 22 cañones. En abril debería iniciarse la construcción de los navíos, de los 4 primeros navíos y de 3 fragatas. Sin embargo, tan ambicioso plan no podría ejecutarse por falta de madera fundamentalmente, reduciéndose las expectativas de manera muy importante. Se votaron los navíos Firme y Aquiles, se votaron también 2 paquebotes, Júpiter y Mercurio, y 5 fragatas, Venganza, Águila, Victoria, Flecha y Hermiona, como estamos viendo. Casi de inmediato, en cuanto caen al agua, se ponen las quillas de otras 4.
aunque no fueron votadas hasta 1755, porque se priorizó la terminación de 2 navíos que estaban en grada desde 1752, desde 2 años antes, y que no habían sido votados. Se trata de los navíos Firmen y Aquiles. El 10 de enero se instala la quilla del navío España, que se volvió a forrarse la obra viva antes de ser votado. Esto se interpreta como una vuelta a la antigua tradición, porque durante la construcción inglesa se forraban los navíos después de la primera carena. En este caso salió ya forrado. En 1758 se puso la quilla del Jabeque Andaluz, barco sobre el que hay un cierto misterio, porque un año después de construido debió de ser reparado profundísimamente en Cartagena, pero es que además 2 años después aparece en la documentación que se está construyendo un nuevo jabeque en la Carraca, y que a ese nuevo jabeque también se le llama el andaluz. Y incluso da los precios, sale un poco más barato en madera y algo más caro en mano de obra. Desconocemos totalmente qué ocurrió con el primero. No sabemos si se perdió víctima de un naufragio o si hubo que arrumbarlo por sus malas cualidades. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 2 años después se vota un segundo barco con las mismas características, con la misma denominación. Bueno, como me dice el moderador que tenemos que ir terminando, solo decir que el método de construcción a la inglesa, que se ha denominado a la inglesa, da lugar alrededor de los años 56-57 a un nuevo modelo, desde mi punto de vista, un modelo de construcción ecléctico, híbrido hispano-inglés, probablemente el que algunos denominan de Jorge Juan, pero que aún así la cantidad de problemas que seguía dando la construcción naval, los barcos, con grietas que se abrían constantemente, con carenas que no cesaban, con problemas incluso de perderse la cubierta entera. Esto probablemente, quizás con más fuerza que todo lo anterior, la pugna que había mantenido Jorge Juan con Arriaga, de la que ganó, como todos sabemos, Arriaga. Quizás por todo eso, este método de construcción daría paso al de François Gautier, que si nosotros nos paramos a observar su justificación, veremos que son las mismas, prácticamente las mismas, que cuando se recurrió a modificar el método tradicional de Castañeta por Electres. Muchísimas gracias.